El doctor Antonio Esteve, evidentemente, no necesita presentación, baluarte de la industria farmacéutica en este país, y desde hace unos años preside y dirige y trabaja como investigador de campo en el Instituto del Sueño Ad Salutem, que depende de la Cátedra de Medicina del Sueño de la Universidad Autónoma de Barcelona, más o menos. Más o menos. Bueno, un equipo multidisciplinar de especialistas, médicos, psiquiatras, farmacólogos, verdaderos especialistas y estudiosos de los trastornos del sueño. Para mí, una de las enfermedades más prevalentes en el siglo XXI, más incapacitantes, y que desde luego todos vosotros como farmacéuticos conocéis muy bien por la cantidad de pacientes, clientes que asisten todos los días a la farmacia preguntándoos por algo para el sueño. Así que solo quiero agradecer al doctor Esteve la ponencia de hoy, no le quiero quitar ni un minuto más. Estamos encantados de estar realizando un ensayo clínico en el Instituto del Sueño Ad Salutem con uno de nuestros complementos alimenticios, Superlativa Daily, que esperamos vea la luz y se pueda publicar bien pronto. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, Marta. ¿Sí me oye a mí? ¿Sí? ¿Me oís bien? Venga, gracias. Pues muchas gracias, Marta, por esta introducción. No ha sido del todo precisa en algunos aspectos. Lo que es importante es de que estoy encantado de estar aquí en IFEMA, haber estado invitado por Superlativa a participar de esta charla y darme sobre todo la oportunidad de explicaros personalmente el por qué en un momento determinado de mi vida no se me oye. Me transformo. Ah, es que necesitas cascos, me dicen. El por qué en un momento determinado de mi vida pues decidí hacer un cambio radical en cuanto a mi, digamos, dedicación profesional. Dejé la industria después de muchos años de dedicación plena y con experiencias extraordinarias y pilotando una compañía como Esteve, que todavía pues, es una empresa reconocida y que cree en el futuro con, digamos, con absoluto optimismo. Y por lo tanto también os pido que apoyéis a Esteve, continuéis apoyando a Esteve. Pero yo personalmente dejé esa etapa para iniciar una de nueva, dedicada fundamentalmente al sueño. Y lo que os quiero explicar hoy es por qué decidí tomar esta decisión y por qué consideré que el sueño merecía la pena el explorar, el dedicar desde una perspectiva, para mí, profesional, pero sobre todo también con la inquietud de reconocer todo lo que científicamente hoy conocemos y también reconocer que es aquello que resta por conocer, que es mucho. Por lo tanto, en esta charla de hoy intentaré convenceros de que efectivamente el sueño es un ámbito que merece ser atendido y prestarle la atención que merece, y pedir especialmente la implicación total y urgente de los farmacéuticos en abordar el tema del sueño como determinante fundamental de la salud. Por lo tanto, gracias Superlativa a darme esta oportunidad. Voy a pasar muchas imágenes, muchas. Iré rápido, pero luego después, si tenemos unos minutos, pues con mucho gusto también responderé a cualquier pregunta que pudierais tener, cualquier inquietud que quisierais compartir. Hagamos las cosas bien. Yo vengo de la farmacia, tengo una oficina de farmacia, de hecho todavía es de la familia. Esta farmacia la fundó mi antepasado, yo soy la 7ª generación consecutiva, y fue en el 1787. O sea, pronto hará 250 años. No sé si hay demasiados casos en España como esta, pero bueno, yo, como podréis comprender, estoy absolutamente orgulloso de poder hoy todavía mantener esa farmacia abierta al público. Yo apenas le puedo dedicar tiempo, pero tengo la farmacéutica Marta que cuida de ella con brillantez. Toda mi vida, como os explicaba, la he dedicado a la industria farmacéutica y como empresa familiar, familia a la que pertenezco, pues tuve la oportunidad de pilotar, es decir, de estar al frente, incluso me impliqué mucho también con la actividad, digamos, industrial, y tuve la suerte de poder también implicarme en farmaindustria y por lo tanto pues implicarme como
como le corresponde en política farmacéutica y pensar en el medicamento ya como no un bien para un paciente, sino un bien para una sociedad, ¿no? Y esto también te da una perspectiva y una experiencia francamente bonita que he tenido la suerte yo de vivir. Y finalmente, como os apuntaba, hace unos años decidí interrumpir ese proceso pensando que había cumplido con mis responsabilidades y compromisos con la familia y poder emprender, ¿no? Poder iniciar un proyecto que fuera retador, que fuera bonito, que yo personalmente pudiera dedicar pues todo aquello que he aprendido y poderlo traducir en beneficio en salud. O sea, un ámbito donde creo sinceramente de que desde la perspectiva más científica podemos todavía continuar contribuyendo a la salud de las personas. Y sobre todo bajo este convencimiento fundamental de que el sueño es un elemento determinante para la salud y el bienestar de cualquier persona. Este es mi currículum actualmente, es lo que dices, oye Tony, ¿cómo definirías tu trayectoria profesional? Pues la actual hoy, pues yo me doctoré en farmacia por la Universidad de Barcelona. Como os digo, estuve presidente de Esteve, de Farmaindustria, y creé AdSalutem. Y además tengo la suerte también de estar muy implicado en el mundo académico, la Academia de Medicina, la de Farmacia y la de Doctores, además también de poder de una forma u otra participar en grandes proyectos, siempre dentro del ámbito de la salud. Por lo tanto, soy una persona, desde esta perspectiva también me siento muy afortunada. Ahora tenemos a Ferran Adrià en otra sala. Ya notaréis que Ferran también tiene una forma de expresarse un poco peculiar. O sea, espero que de una forma u otra no altere la comprensión de lo que os explico. En materia de conflictos, deciros de que efectivamente he estado invitado por Superlativa. Estoy encantado de colaborar con Superlativa, pero esto se debe dejar claro porque he participado en un estudio del que también os hablaré ahora y por lo tanto también tiene esta, digamos, vertiente en cuanto que soy un fan de Superlativa. Y esto ha de quedar muy claro desde el principio, ¿verdad, Teresa y Marta? Gracias por la confianza también que me hacéis. Muy rápidamente, voy a dividir esta presentación en tres partes. Una, explicaros, muy importante, daros mi perspectiva sobre por qué es importante prestar atención al sueño, al por qué dormimos. Y me disculpo ya de antemano si parte de lo que ahora veréis y os explicaré ya lo conocéis, porque yo no me invento nada, todo lo que sé es fruto de lo que la ciencia hoy nos brinda, por lo tanto es accesible, está a disposición de cualquiera. Quien tenga interés pues puede profundizar y puede llegar a tener un conocimiento como el mío. Y por lo tanto, de una forma u otra, pues deciros de que todo esto está basado en conocimiento disponible. Si lo sabéis ya, pues disculpas. Si lo supierais ya, también intentaré explicarlo de tal manera que resulte algo original para todos vosotros. Y para los que no lo conocierais, pues aprovechar porque lo que estoy explicando es algo que merece la pena prestarle atención y mostrar interés y explorar, convertiros vosotros mismos y mismas en investigadores de la materia. ¿Por qué pienso que el farmacéutico tiene una oportunidad extraordinaria en convertirse en un gran experto del sueño? Y esto creo firmemente, y esto me gustaría, soy un activista en este sentido, con poco éxito de momento, pero continuaré, soy una persona persistente porque creo sinceramente que merece la pena. Y finalmente os explicaré sobre la experiencia con Superlativa Daily a través del estudio clínico que estamos desarrollando a punto de finalizar. Voy rápido. Todos reconocemos que el cuerpo humano es una máquina cuasi perfecta. Es cuasi perfecta porque la perfección no existe, pero sí os diría que es la máquina más perfecta que hoy por hoy existe, incluso por encima, bajo mi entendimiento, por encima de cualquier máquina creada por equipos de ingenieros, sea el supercomputador, sea lo que sea. El cuerpo humano continúa siendo, digamos, más perfecto en cuanto que tiene unos recursos, los recursos que nos brinda la naturaleza, para cuidar de sí mismo. Para ello, sabemos que debemos incorporar una serie de hábitos. Si queremos
sacar máximo provecho de esta perfección, porque la perfección lo que va a significar es de que esta máquina se comporte de esa forma casi perfecta a lo largo del tiempo. Por lo tanto, todos tenemos claro de que hemos de hacer ejercicio físico, no hemos de ser deportistas, pero sí hemos de cuidar efectivamente de que no nos convertamos en personas, en seres sedentarios. Debemos cuidar la alimentación, Ferran Adrià hablará de ello, y todos reconocemos que la nutrición hoy por hoy ya es un determinante de salud que hay que prestarle mucha atención, porque no solo por una cuestión de mantener las digestiones adecuadas y que no se conviertan en pesadas o difíciles, sino además porque necesitamos de nutrientes que puedan responder a las necesidades biológicas, digamos bioquímicas, para ese buen funcionamiento. Por lo tanto, hemos de prestar atención a la nutrición, como también lo que representa esta imagen de relación. O sea, es verdad que también el estado anímico de las personas condicionará su estado de bienestar, su estado de salud, que acompañará a ese bienestar. Pero nos olvidamos siempre del dormir. El dormir lo dejamos, que sí, todos lo reconocemos como algo importante, sin embargo no le damos esa prioridad en nuestra intervención como personas o como profesionales como prestamos al ejercicio, a la salud mental, al equilibrio mental o al sedentarismo, ¿verdad? O a la alimentación, perdón. Nos acordamos cuando vemos un pequeño, ¿verdad?, durmiendo y decimos, oye, duerme como un bebé, ¿verdad? Lo que ocurre en estos momentos de sueño, de dormir, es lo que a partir de ahora os voy a explicar. Pero yo os introduzco algo que es fundamental, y es que hay un órgano, en nuestro cuerpo hay un órgano que no duerme, que no deja de funcionar, y que es el responsable de qué es lo que ocurre durante esas horas en las que entramos en inconsciencia, es decir, dejamos de saber qué es lo que ocurre en nuestro entorno, dejamos de dar órdenes precisamente a ese cerebro, y es cuando se pone en marcha de una forma muy inteligente para llevar a cabo una misión. A partir del momento que dejamos de darle órdenes, es decir, que entramos en inconsciencia, el cerebro empieza una tarea muy planificada y de una precisión extraordinaria para cuidar de nosotros. Y lo hace en todos los ámbitos. Cuidar de nuestro estado físico, como de nuestro estado cognitivo, nuestro estado mental, nuestra personalidad, nuestra capacidad de creatividad, es decir, de comportamiento, tanto físicamente como de comportamiento. Y esto lo hace el cerebro durante esos tiempos en que no le damos órdenes. Ello se rompe, esta planificación, esta labor se rompe en el momento que por la mañana nos despertamos, abrimos los ojos y ya estamos de entrada diciéndole, oye, que me voy a levantar, que voy al baño, que no sé qué, no sé cuántos. Ya empezamos a trastocar y por lo tanto el cerebro deja de hacer esas funciones para dedicarse a responder a todo aquello que la vigilia comporta, es decir, el estar consciente supone a la hora de responder a los mandamientos que le damos. Decimos, bueno, ¿y cuánto dura ese tiempo de inconsciencia? Pues el tiempo de esa inconsciencia en el que el cerebro, insisto, se dedica a esta labor, depende de la edad, que dura más o menos. ¿Y el por qué? El por qué es muy sencillo. Sabemos que los más pequeños necesitan dormir más horas. Y ello es porque en esa etapa, digamos en la etapa de pequeños, es decir, la etapa de crecimiento, o sea, hasta que no llegamos a adultos, hay un hecho que es absolutamente relevante. Y es de que el cerebro debe cuidar de que tengamos un crecimiento armónico. Cuanto más pequeños, más necesidad de crecer tenemos, o el esfuerzo de crecimiento es más novedoso para el propio cuerpo, por lo tanto, más horas que le debe prestar. Por lo tanto, el cerebro, a medida que crecemos, pues va perdiendo necesidad de dedicarle más horas, porque el cuerpo ya va cogiendo, digamos, un desarrollo según nuestro código genético, por supuesto. De más pequeños, más horas necesitamos. Cuando llegamos a adultos, ahí nos estancamos. Digamos que el cuerpo ha dejado de crecer y, por lo tanto, el tiempo que requiere el cerebro para dedicarse a este crecimiento armonioso, pues ya no es tan necesario. Pero ¿qué pasa a partir de cuando llegamos a adultos? Es decir, a partir del momento que nos convertimos en adultos, pues entramos en un punto de inflexión. Y digamos que empieza la etapa del envejecimiento. Las personas empiezan a envejecer sobre los 23, 24, 25 años. Alcanzamos el momento de adulto a esa edad, más o menos, y empezamos a partir de entonces ya a planificar nuestro proceso de envejecimiento, que tendrá un elemento fundamental y de origen natural para cuidar que es un envejecimiento también ordenado y armonioso, tal como lo ha sido el crecimiento.
y ese es el sueño. Por lo tanto, es tan importante el sueño durante la etapa de joven y mucho cuidado con, digamos, las horas que duermen los más pequeños en vuestras familias, prestar una atención fundamental, porque lo que ocurre durante esa etapa de crecimiento es brutal en cuanto a la importancia y la relevancia que tendrá para el resto de la vida de esos individuos y, por lo tanto, el esfuerzo que debemos hacer, la atención que debemos prestar para que los jóvenes duerman las horas necesarias, hasta la etapa de adulto, hasta los 23 años. Los digamos, adolescentes también deben respetar muchísimo porque el sueño continúa haciendo esa labor. A partir de adultos, el sueño pasará a ser un elemento determinante para gestionar adecuadamente el envejecimiento de las personas. Y es por ello que sabemos, y la ciencia así nos lo aporta, de que es tan importante ese sueño a partir de esa etapa de inflexión, a partir de los veinteañeros, hasta los últimos días de nuestra vida. El sueño continuará teniendo ese papel. Esas personas que dicen de que las personas mayores necesitan menos horas de sueño, esto no es cierto. Sabemos de que la necesidad que tiene una persona mayor para dormir y para poder preservar su buen estado de forma, es decir, que el sueño cuide de su estado físico, es fundamental. Yo os diría que es más importante. Sin embargo, como os explicaré ahora, lo que ocurre, y es muy en función de cómo vivimos, estamos sacrificando tiempo de sueño a partir de ciertas edades, lo cual comporta que dormamos menos horas y por lo tanto estamos restando atención o estamos disminuyendo la posibilidad de que nuestro cerebro cuide y esto nos puede desencadenar algún tipo de patologías, como os explicaré ahora. A partir de este momento, digamos de que la ciencia en los últimos 20 años lo que nos ha aportado es de una relevancia extraordinaria. Lo que sabemos estos últimos 20 años no se sabía antes. Hoy en las facultades, tanto sea de medicina, en las facultades de farmacia y cualquier otra, digamos, disciplina de ciencias de la vida, todavía el sueño no se explica adecuadamente. No se explica y no se, digamos, educa a los estudiantes con todo el conocimiento científico. Es tan reciente que no hemos estado capaces todavía de incorporarlo a los planes educativos. Y es por ello que también en esa etapa, digamos, a la hora de promover el sueño, el interés por el sueño en los profesionales, todavía está en una fase de impasse. Y ahí la razón por la cual fundamental nos dedicamos precisamente a promover ese interés para que efectivamente incluso los más jóvenes profesionales puedan acceder a ese conocimiento. La ciencia ya es incontestable, ahí es donde quiero resumir. Hoy ya no podemos mirar hacia otro lado. De hecho, lo que ocurre para que nosotros cuando llegue la noche podamos conciliar el sueño de forma adecuada estará en función de cómo vivimos. Antes os hablaba de la importancia que tienen los hábitos nutritivos o el sedentarismo, el ejercicio físico, así como nuestra capacidad de relacionarnos. Y esto es porque durante el día, la etapa de vigilia, llevamos a cabo una actividad que está muy en función de lo que nuestro metabolismo nos está mandando. De tal forma que el cuerpo por sí mismo y de forma natural tiene una predisposición a actuar en función de lo que establece la naturaleza. Y esto marca y viene determinado por lo que llamamos los relojes biológicos. Vosotros no sabéis, por ejemplo, que la temperatura de vuestro cuerpo pues, varía a lo largo del día. Tampoco reconocéis que vuestra presión arterial también va variando, va subiendo, bajando, en función de cuando se producen unas liberaciones hormonales, cuando hay una situación en la que alcanzamos máxima capacidad de rendimiento muscular o intelectual. Y esto fluctúa a lo largo del día y cada uno tiene sus relojes y su forma de gestionar todo ese proceso. A eso llamamos el ritmo circadiano. Todo viene determinado por cuando nos despertamos debido a que entra el rayo de luz. La luz es lo estimulante, para nosotros es el despertador, pero para entender cómo la naturaleza lo establece, será la luz que determina que viene el día, que llega el día y por lo tanto la etapa de vigilia. Y esa luz ya pone en marcha toda una serie de mecanismos en nuestro cerebro que desencadena pues, que este ritmo circadiano y nuestro ritmo biológico y por lo tanto las reacciones bioquímicas que se producen empiecen a desencadenarse de una forma equilibrada y de una forma armónica en cuanto a alcanzar ese buen funcionamiento de nuestro organismo. Para ello disponemos de una serie de relojes biológicos que serán, más allá de la luz, los que determinarán a qué ritmo estos cambios en nuestro organismo se deben producir.
Y de allí que hablamos de los famosos hábitos de vida, ¿no? Y las personas que guardan buenos hábitos, quiere decir que son disciplinados a la hora de mantener unas rutinas, pues serán capaces de mantener, digamos, esa armonía durante todo lo que ocurre en esa etapa de vigilia. Y por lo tanto, el rendimiento orgánico será mayor. Estos relojes biológicos están colocados, empiezan por, digamos, por el nervio óptico y la luz, pero están colocados en distintos lugares de nuestro organismo. Y los órganos fundamentales de funcionamiento, como puede ser el hígado, el intestino, el corazón, los músculos, serán los que determinarán cuándo es el momento más preciso para llevar a cabo alguna función. Y a eso me refiero pues a las horas de comer, las horas de descansar, las horas de socializar, las horas de aprender. Todo esto tiene sus mecanismos para organizarse durante esas horas de vigilia. Y es muy importante, por lo tanto, sobre todo mantener esas armonías. ¿Por qué? Porque durante estos relojes biológicos y como nosotros actuemos, serán aquellos que desencadenarán, digamos, todas las reacciones bioquímicas dentro de nosotros que harán posible pues, que las cosas sucedan y sucedan de forma adecuada y que se pueda, digamos, podamos mantener un buen ritmo, digamos, de frecuencia cardíaca o ritmo cardíaco, o podamos tener una tensión arterial mantenida, o podamos respirar con una cierta frecuencia, o podamos tener una disponibilidad para hacer ejercicio según la intensidad que nosotros también deseemos. Y esto utiliza toda una serie de neurotransmisores, hormonas, elementos orgánicos que estarán gestionados en función de cómo estos relojes biológicos vayan sucediéndose y de una forma u otra actúen adecuadamente. Como os decía, todo empieza a través de la luz. Cuando llega la luz, a través del nervio óptico, llegamos a este núcleo supraquiasmático que fue... Cabe destacar que este núcleo, que es un grupo de células expertas aquí en el hipotálamo, fue determinado, fue identificado por un investigador español, un neurobiólogo, Luis de Lecea, en la Universidad de Stanford. O sea, también tiene la historia científica alrededor del sueño, también tiene, digamos, también habla español. A partir del núcleo supraquiasmático se envían señales para que se produzca la liberación de melatonina en el momento que se va esta luz. Aquí, ¿veis? Se produce la liberación de melatonina, siendo la melatonina la hormona endógena y natural que explica al resto del cuerpo que es momento de irse a dormir. Esto es el proceso, desde que se llega la luz que se elimina, o sea, se entorpece, se para la liberación de melatonina, y sin embargo, cuando se va a la luz, se reactiva la liberación de melatonina y el cuerpo entiende que estamos durmiendo. Tan sencillo como esto, es una forma de simplificarlo, pero es por eso que la melatonina se utiliza precisamente como regulador del sueño, no como inductor, sino como regulador. Lo que ocurre durante esas horas de sueño ya se me va incluso de mis capacidades de entenderlo con precisión, porque es brutal lo que ya conocemos al respecto. Lo que sabemos es de que ese órgano, que es el cerebro, que se comunica mediante estímulos eléctricos a través de todo un tejido de células que las llamamos neuronas y que son expertas en transmisión precisamente de estímulos eléctricos, y en función de cómo son estos estímulos, las órdenes que da ese cerebro serán unas u otras, es brutal. Hasta el punto que podemos identificar en gran medida que existen dos tipos de lenguajes que el cerebro utiliza para comunicarse durante la noche. Y según sea el lenguaje uno u otro, pues lo que ocurre y la actividad que tendrá el cerebro en esos momentos para cuidar de nosotros será de una determinada manera. Digamos que aquí interviene con eficacia y decisión el sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo que lo diferenciamos entre el simpático y el parasimpático. ¿Lo recordáis de la carrera un poco esto, el simpático y el parasimpático? Y cuáles son las neurotransmisiones y hormonas que de una forma u otra responden. Que si la noradrenalina o la norepinefrina, o la acetilcolina o el GABA, pueden de una forma u otra intervenir para que los comportamientos y estos estímulos eléctricos se traduzcan en un tipo de mandatos. Digamos que existe una fase REM. Una fase REM es una fase muy peculiar que ahora os mostraré cuando se produce, que es un espacio de tiempo y según un lenguaje determinado que el cerebro utiliza
para cuidar de nuestra personalidad, fundamentalmente, a grandes rasgos, para cuidar de nuestra capacidad cognitiva, para cuidar de sí mismo, es decir, cuánto debemos hacer para que el cerebro sea capaz de memorizar, por ejemplo, de tener emociones, tener sensaciones, de tener capacidad creativa, todo aquel software que el cerebro necesita para que nosotros como personas, como individuos, seamos quienes somos. La parte intelectual y la parte emocional. Esto lo hace durante la fase REM. Y durante esa fase REM predomina, digamos, las hormonas y neurotransmisores que pertenecen al sistema simpático. Es decir, aquellos que de una forma estimulan, que ponen en alerta al individuo. Y efectivamente, durante ese espacio de tiempo, el cuerpo responde pues, de una forma muy agitada. De hecho, no nos damos cuenta, esto ocurre cada noche. Nos sube la frecuencia cardíaca, aumenta nuestro ritmo de respiración, la tensión arterial también. Se produce como una especie de catarsis, ¿no? Es como el cuerpo si pusiera. Y en esos momentos incluso tenemos atonía. O sea, nos pinchan prácticamente y no nos damos cuenta. Estamos absolutamente desconectados de nuestro entorno. Y insisto, en ese momento, durante ese tiempo, ese periodo de tiempo, el cerebro cuida de nosotros como personas. Por el otro lado, en un momento determinado y de una forma planificada, el cerebro cambia de lenguaje y cambia de forma de mandar órdenes y recurre al sistema nervioso parasimpático. Ahí aparece la noradrenalina como neurotransmisor fundamental y durante esa etapa, que estamos en una fase reparadora, el cerebro cuida de nuestro estado más físico. Es como si cuidara del hardware. La fase REM corresponde al software y la fase no REM al hardware. Y a esa etapa le llamamos el sueño profundo. Y es cuando el cuerpo, el cerebro, es capaz de cuidar de nuestros sistemas de funcionamiento, todos aquellos que de una forma u otra dan sentido a nuestro cuerpo. Y ahí cuida del sistema inmunológico, del sistema muscular, del sistema óseo, de cualquier tejido es reparado en esa fase, en la fase REM, sueño profundo. Este es un resumen de qué es lo que ocurre para que veáis la complejidad que tiene, de una forma u otra, la labor del cerebro durante esas horas. De hecho, cuando os digo que cambia de lenguaje el cerebro, lo hace de una forma automática, no está absolutamente planificado. Y lo hace de tal manera que pasa de fase de vigilia a fase en sueño profundo en naranja, pues en un espacio de tiempo relativamente corto. Sin embargo, después de dedicar unos minutos, que pueden ser unos 40 minutos a esa fase de sueño profundo, sistemáticamente cambia el lenguaje y pasa a la fase REM, que dura durante un espacio más corto y es cuando se produce esa catarsis. De hecho, lo que está haciendo el cerebro es cuidar de nuestro estado físico para pasar a cuidar de nuestro estado intelectual, emocional, etcétera, etcétera. Y reconociendo de que pasando de una fase a otra no ha sido capaz de hacer una gran labor, para asegurar de que a la mañana siguiente nos despertamos en plenitud de condiciones, el cerebro repite esta actividad varias veces cada noche. Y de hecho lo hace por lo menos 4 veces. Si tenemos en consideración que cada ciclo puede durar unos 90 minutos, ya podemos interpretar de que si necesitamos entre 4 y 5 ciclos, pues las horas que necesitamos para dormir en la fase esta de adulto pues estará alrededor de las 8 horas. Si dormimos esas 8 horas, damos tiempo, damos la posibilidad, la oportunidad al cerebro de poder pasar por todas esas fases y de forma repetida por lo menos 4 veces. Si el cerebro es capaz de completar este ciclo completo, sin lugar a dudas, cuando nos despertemos por la mañana, seguramente se sentirá suficientemente satisfecho conforme ha completado su labor, su mandato. Por lo tanto, el tiempo determinará la importancia que tiene el efecto reparador del cerebro y si sacrificamos tiempo, estamos dándole menos oportunidades al cerebro para cuidar de nosotros. Y si cuida menos de nosotros, ya sabemos cuáles pueden ser las repercusiones que veremos ahora. También es curioso entender que la primera parte de la noche, las primeras 4 horas, reconocemos que el sueño profundo es más habitual. El cerebro dedica más tiempo al sueño profundo, es decir, a cuidar de nuestro hardware, mientras que la segunda etapa, en las segundas 4 horas de la noche,
El cerebro cuida de cuidar de nuestra personalidad, de nuestra capacidad cognitiva, de nuestro intelecto y de gestionar la memoria. Por lo tanto, ya sabemos, si las personas pues tienen problemas en dormirse, pues están sacrificando la primera parte. Y todo esto se desplazará de tal forma que no completará. Si unas personas tienen tendencia a levantarse muy pronto por la mañana, estarán sacrificando pues parte de su, digamos, su estado emocional. Serán personas más irascibles seguramente. Como os decía, serán el simpático o el parasimpático que determinarán o que dominarán la situación según sea una etapa o la otra, y hay que prestar atención porque, en definitiva, al final será cada persona que de una forma u otra pueda gestionar su sueño adecuadamente para asegurar que cubre las etapas. Y además, además de tener estas capacidades, competencias del cerebro, también es capaz de readaptarse a las situaciones. Es decir, puede modificar su intervención y aprovechar el máximo esas horas de sueño y gestionando lo que debe ser en definitiva la salud cerebral de una forma muy adaptativa y muy personalizada. De tal forma que le llamamos a ello la plasticidad estructural del cerebro. El cerebro, aparte de ser capaz de gestionar esos lenguajes y poder hacer estos mandatos y asumir esas responsabilidades, esos compromisos en cuanto a nuestro bienestar, a nuestra salud, en definitiva, también es capaz de adaptarse a aquello que nosotros deseemos ser y exigirnos a nosotros mismos. Si nosotros queremos ser grandes expertos en una materia, os aseguro que el cerebro responderá. Hemos de educar al cerebro. Tenemos capacidad de educar al cerebro. Personas que son extraordinarias jugando ajedrez es porque han sido capaces de educar a su cerebro para responder a las necesidades, digamos, intelectuales para ser excelentes en ajedrez. Si una persona quiere ser excelente en matemáticas, exactamente lo mismo. Y si una persona quiere ser un gran deportista, pues exactamente lo mismo. Las personas serán capaces de adaptar su cerebro a aquello que se propongan ser como personas. Y esto nos da un potencial extraordinario, porque además esa capacidad adaptativa es verdad que la vamos perdiendo a lo largo del tiempo, pero en la fase de adultos sigue viva. Y a pesar de tener una edad avanzada, podemos ser capaces de adaptar ese cerebro, nuestro cerebro, a aquellas circunstancias que estemos viviendo en ese momento. Y además, si le damos chances de cuidar, es decir, de cuidar esa fase REM que os decía antes, el cerebro también tiene la capacidad de autorrepararse. Teniendo en cuenta que el cerebro está compuesto por billones de células neuronales, y como células biológicas vivas, pues lógicamente tienen una vida limitada y por lo tanto el cerebro debe ser capaz de reparar el tejido allí donde se produzcan, digamos, cortocircuitos. Si hablamos, digamos, del sistema de conexión eléctrico que os decía antes, que es el papel de la neurona, pues el cerebro tiene esa capacidad de plasticidad funcional que permite autorrepararse. De hecho, hay estudios maravillosos de la ciencia que ya nos demuestran, incluso para curar a personas que están sufriendo de algún tipo de infarto cerebral y que se deben intervenir, o una persona que tiene un cáncer, se debe reparar el cerebro. Somos capaces hoy de identificar esa zona del cerebro que está afectada por el glioblastoma, por el tipo de cáncer que sea, y cuidar de la funcionalidad para que la intervención no elimine esa funcionalidad. Y si está cerca de allí donde se gestiona el habla o el movimiento, pues poder educar al cerebro para que durante un tiempo esa zona quede limpia de esa funcionalidad, llevarla a otra parte del cerebro, intervenir quirúrgicamente y luego recuperar la funcionalidad específica en esa parte que ha estado operada. Esto nos demuestra que esa plasticidad nos da unas oportunidades enormes y esto también se mantiene a lo largo del tiempo. En definitiva, esta imagen que veis ahora, y ahora empiezo a hablar de qué es aquello que ocurre, y sabemos ya en una profundidad extraordinaria si no cuidamos de este buen dormir. ¿Cómo lo podemos? Decimos, es que el sueño es fundamental para la salud. Dices, bueno, pero ya lo sabemos esto, que si no dormimos bien nos exponemos a tener más resfriados, tal. Bueno, cuidado, ya no hablamos de resfriados o enfermedades banales, estamos hablando ya de enfermedades que serán determinantes para nuestra vida. En este sentido, deciros que el sueño es el responsable de que el sistema linfático pueda ser revisado cada día conforme no haya acumulación de sustancias tóxicas fruto de la función biológica de las neuronas. Estas sustancias tóxicas no son más que las proteínas tau
y el beta-amiloide. Os suenan, ¿verdad? La proteína tau y el beta-amiloide son las sustancias que hoy ya reconocemos responsables de las demencias que desencadenan eventualmente casos de Alzheimer. Hoy sabemos que esto ocurre. Es el sueño que nos permite limpiar a diario, digamos, el sistema linfático para que no se produjera acumulación. Pero lo que también sabemos es de que esa acumulación de beta-amiloide y de proteína tau, ¿sabéis cuándo se empieza a producir? Pues empieza a producir a partir del momento que dejamos de ser o dejamos la etapa de crecimiento y convertirnos en adultos. A partir de esos 23, 24, 25 años, que empezamos la etapa de envejecimiento, es cuando el cerebro empieza a acumular esas sustancias tóxicas. La enfermedad, la demencia, es decir, el envejecimiento del sistema cerebral, se empieza a producir a partir de entonces. Si nosotros restamos potencial de limpieza, pues esta acumulación se irá produciendo. ¿Y qué ocurrirá? Pues de que aparecerá un momento, muchos años después, que empezará a manifestarse en forma de pérdida de memoria, pérdida de cognición, y ya estamos, Alzheimer. El Alzheimer sabemos hoy que lo hemos de empezar a cuidar a partir de esa edad, de la edad de jóvenes. ¿Por qué? Porque la evidencia científica nos dice que es cuando podemos intervenir de una forma natural, de una forma con recursos propios, sin necesidad de medicación, ni hacer nada que sea excepcional, sino de ser más personas. Y esto lo conseguimos a través de favorecer, lógicamente, las horas de sueño. El sistema inmunitario, ¿sabéis a qué se dedica, verdad, el sistema inmunitario? Ya sabemos que la persona que duerme mal es más sensible a coger un resfriado, pero también aplicable a la gripe o aplicable a cualquier virus que también tiene connotaciones más importantes, como bien conocemos y recientemente hemos vivido. Sabemos que el sistema inmune, según esté de fuerte, responderá mejor a las vacunas. Esto lo sabemos absolutamente, es incuestionable ya. Pues el sistema inmunológico no solo cuida de protegernos de agentes externos y responder a las vacunas, también cuida de vigilar que no se produzcan desórdenes en nuestro organismo. O sea, tiene un sistema de observación conforme nuestro organismo tiene un funcionamiento óptimo. Y cuando hablo de funcionamiento me refiero a cómo los tejidos y cómo el sistema celular de todo el cuerpo mantiene los equilibrios de crecimiento armónico y adecuado. Me estoy refiriendo a que cuando se produce una alteración, una mutación de una célula y esa célula se empieza a replicar de forma anómala y esto va creciendo, ¿en qué se convierte esto? Esto es un tumor. El tumor empieza porque una sola célula ha sufrido una mutación. A partir de ese momento, si no lo paramos, tenemos el riesgo altísimo de que se convierta en tumor. Y me diréis, bueno, ¿y eso cómo se soluciona? Bueno, pues afortunadamente tenemos un sistema inmunológico que cuida precisamente de identificar esa alteración de crecimiento celular anómalo y lo frena. Los linfocitos T se cuidan, tenemos un ejército de vigilia que cuida precisamente de esto. Sabemos perfectamente que nuestro organismo, cada día esto se repite una vez y otra, en multitud de ocasiones. Sin embargo, también sabemos que afortunadamente tenemos un sistema inmune que vigila y nos protege. Gracias a ello, pues la mayoría de nosotros pues no sufriremos un tumor. Y si alguien pasa por el traspiés de sufrir un tumor, ¿cuál es la terapia hoy óptima para combatir ese tumor? Es la inmunoterapia, no es otro. Es fortalecer nuestro sistema inmunológico para que pueda de una forma cubrir. Y sabemos que ya es una propuesta terapéutica absolutamente avanzada. Las CAR-T, habéis oído hablar de las células CAR-T, son células especializadas y adaptadas de una forma personalizada a nuestro tipo de tumor y a nuestro organismo. Es decir, fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Ya se me acaba? Ostras, 5 minutos. Madre de Dios. Perdonad, tengo que ir muy rápido. Bueno, pues como os decía, el tema enfermedades neurodegenerativas, de todo esto, diabetes, sobrepeso, alteraciones del sueño. El sueño cuida de protegernos, de cómo nosotros gestionamos, digamos,
la producción de glucosa, cómo de una forma u otra la regulamos. Todo esto viene regulado por cardiovasculares, el ictus, hipertensión, infarto de miocardio, muerte súbita. Todo esto hoy la ciencia nos dice que está íntimamente relacionado con el sueño. Paso, me sabe mal, el estado de ánimo, incluso me gusta decir, oye, dime cómo estás y te diré cómo duermes, y es un reflejo absolutamente de cuando una persona está abierta, goza de simpatía, extrovertido y tal, esta persona duerme bien, seguro, seguro, seguro. Seguro, no falla, no falla. ¿Por qué digo que es un gran reto para el farmacéutico? Porque hay algo que es muy evidente, y es de que España duerme mal y poco. A pesar de ello, somos de las sociedades más longevas. Y esto yo pienso que a su vez es una oportunidad extraordinaria, ¿no? Porque si cuidáramos además de esto ya no sé qué pasaría, ¿no? Pero me encantaría poderlo vivir algún día. De hecho, sabemos a través de la Sociedad Española del Sueño, ya sabemos de que los números, o sea, lo que es el mal epidémico ya de la falta de sueño y la mala calidad del sueño es incontestable. Y esto hemos hecho estudios de todos tipos y lo sabemos. Y esto lo vivís en las farmacias también. Y además sabemos también que nuestra sociedad, por cuestiones demográficas, está envejeciendo. Y por lo tanto, si envejecemos, cuidado, porque de una forma u otra, si envejecemos con un sueño que no es el adecuado, ahí entramos en problemas, porque todas esas enfermedades que son muy prevalentes y de una forma u otra ya son parte del sistema de salud de nuestro país, las cronificamos, sí, pero ¿qué? ¿Cuántos años tendremos que vivir con ellas, verdad? Pues mejor que le prestemos atención. Insisto, el sueño es el recurso natural de que disponemos para combatir todo ello. Y esto, el Lancet, la revista bien conocida, médica, ya lo dice en voz alta y en mayúsculas. Hemos de despertar ya desde la perspectiva del profesional el interés por el sueño. Hemos de cuidar de ese sueño y ahí hemos de asumir el rol y de una forma urgente. Hay casos en que el farmacéutico se ha implicado de una forma absolutamente decidida. En Australia, tanto para trastornos del sueño más relacionados con alteraciones respiratorias, las apneas, las típicas apneas, las farmacias comunitarias están ya trabajando con el sistema de salud, tanto en relación con los médicos de atención primaria de una forma muy, muy compenetrada, muy protocolizada. Yo creo que las apneas, que es una alteración, es un trastorno muy frecuente, infradiagnosticado. Si pudiéramos llevarlo a la oficina de farmacia sería extraordinario, haríamos un bien para la sociedad brutal y tenemos mecanismos ya no tan solo para cuidar del buen tratamiento y la adherencia a los tratamientos, sino también del propio diagnóstico, como también en el tema del insomnio. El insomnio como trastorno resultante de la vida estresante que llevamos todos. Y ahora hablaremos de superlativa, porque también merecemos solución. Como también en Canadá, o sea, no he dicho el ejemplo del farmacéutico implicado en Australia, pero también en Canadá. En Canadá el farmacéutico, la farmacia comunitaria, asume un rol importante en convertirse en verdaderamente un agente de salud, ¿no? Y a poder afrontar estos retos. El farmacéutico además dispone de toda una batería de recursos para poder combatir, para poder ayudar a sus clientes, a la sociedad en materia de poder no tan solo reconocer que deben cuidar del sueño e incorporar los hábitos saludables necesarios, sino además también la gestión adecuada de los recursos terapéuticos. La que más me gusta, por supuesto, son los hábitos de vida. Todo empieza por guardar buenos hábitos, recordar el ritmo circadiano que os hablaba, de lo que ocurre las 24 horas para que cuando llegue la hora de dormir, tener interés en dormir. Pues esto es terapia, es terapia. Hay que saber determinar cuáles son esos hábitos que nos permite reconocer que efectivamente gestionamos una buena higiene del sueño, cuidamos de dormir. Pero también tenemos recursos terapéuticos. Hablaremos muy brevemente de fisioterapia. La melatonina es un regulador que nos ayuda a mantener esa estabilidad en el ritmo circadiano. No es un inductor, no es un conciliador del sueño, la melatonina, pero sí nos ayuda a mantener ese ritmo durante las 24 horas. Hay otros recursos terapéuticos para utilizar abiertamente en la farmacia. Debemos saber utilizarlos y debemos saber también cómo recomendar según su uso y según sea el caso. Y finalmente, hay el gran resultante, la respuesta que tenemos a no estar bien organizados en el abordaje del sueño. Siendo un problema de salud y estando la población, la sociedad demandante de atención a sus problemas de sueño, al final acaba en manos de un médico de atención primaria
que no conoce bien cómo llevar a cabo un buen diagnóstico del por qué aquel paciente no duerme adecuadamente y acaba prescribiendo un hipnótico, un sedante, una benzodiazepina, que es la más popular, pero también hay otro tipo de productos psicótropos ampliamente utilizados. Deciros que el hecho a mí me preocupa. ¿En qué medida? ¿Por qué? Porque es muy contraproducente. Es verdad que ese fármaco ayudará a que esa persona pueda conciliar el sueño, pero lo está haciendo en el tiempo, está haciendo daño en el tiempo. Y esto lo demostraré muy fácilmente. Os hablaba del comportamiento, el REM, no REM, en la primera parte, la segunda. El diagrama que os presentaba antes. Una persona con insomnio ya tiene un comportamiento de la noche alterado. Si comparáis el que podíamos considerar normal con el del insomnio, veis que tiene un sueño profundo más corto y una fase REM también un poco altamente distribuida. No guarda ese ritmo que el cerebro necesita para cumplir con esa misión. Le viene alterado. O sea, la persona que está bajo el uso de ese tipo de hipnóticos, de sustancias psicótropas, está dando órdenes más allá de las que el cerebro, de forma espontánea y natural, haría. Por lo tanto, está utilizando un lenguaje diferente al que el cerebro debería utilizar. Y esto, con el tiempo, lo pagas. Y ahí lo veis. El efecto de las benzodiazepinas lo que hace de una forma u otra es corregir, o sea, conseguir que duerma respecto si lo comparáis con el paciente de insomnio, pero sin duda alguna está muy lejos de que correspondería a una persona en condiciones normales y no medicadas. Bien, y muy brevemente ya, pero no menos importante, el recurso de la fitoterapia es muy accesible, está absolutamente validado cuán eficaz es en el control del estrés y en recuperar equilibrios orgánicos, ¿verdad? Y de hecho, su utilización es franca y buena, siempre da satisfacciones. Es posible que para ciertos pacientes no pueda llegar a cubrir la necesidad porque puede haber un trastorno más allí de una situación puntual que vive el paciente o una situación que no es fruto de una alteración orgánica, y por lo tanto hay que cuidar de cuando diferenciamos que hay una comorbilidad o hay algún elemento que se puede considerar patológico, aquel que podemos nosotros utilizar en el día a día con nuestros pacientes, ¿verdad? Pero es por ello que, dada la variedad que hay, la oferta y la buena demanda que existe en el uso de ese tipo de productos, fitoterapia, y entendiendo que efectivamente los famosos adaptógenos lo que ayudan es a mantener ese equilibrio, ¿no?, en todo el sistema metabólico, que es lo que en definitiva nos debe aportar riqueza a la hora de mantener equilibrios, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay un gran desequilibrio lo traducimos en patología. Sin embargo, cuando hay que mantener ese equilibrio es cuando precisamente necesitamos tener sustancias o productos que nos ayuden a ser equilibrantes. Y punto, insisto, no para cuando hay desequilibrios, que lo podríamos llevar a la fase, a la etapa de la patología, pero sí cuando hay una persona que de una forma u otra está pasando por una situación determinada o porque una persona pues necesita de algo que le ayude a mantener un sueño estable y duradero y de calidad, por lo tanto, pues la verdad es de que podríamos traducir todo esto en beneficio terapéutico de verdad. Y de hecho, yo felicito al equipo de Superlativa porque es lo que nos piden. Ya nos reconocen a mí y al equipo que yo represento en un instituto experto en esta materia. Nos dicen, oye, nos gustaría tanto como podamos demostrar de forma científica que nuestra propuesta es válida, ¿no? Y en este sentido, pues, bueno, ahí está, tenemos un estudio en marcha que está en su fase final, que lo que intenta es, de una forma arreglada, rigurosa y con mucho criterio científico, demostrar esta eficacia. El objetivo, presentar resultados por una semana, ahora le comentaba a Marta, nos quedan 5 pacientes que están en la fase de reclutamiento final. Se nos ha retrasado porque somos muy exigentes, muy rigurosos a la hora de reclutar pacientes que sean comparables, pero que sí que hacemos dos grupos que están bajo tratamiento y un grupo control que nos permitirá establecer diferencias. Todo ello bajo, digamos, una intervención, ¿no?, para ser absolutamente objetivos. Utilizamos actígrafos para poder incluso demostrar cómo las personas se comportan durante las 24 horas en función si están bajo tratamiento o están en el grupo control.
y la verdad es que estamos absolutamente animados en que, no tan solo en poder presentar los resultados bien pronto, sino que el ejercicio ¿no? de bajar a la ciencia para demostrar que este tipo de productos que son útiles de verdad, pues realmente también desde el profesional farmacéutico puede sentirse más cómodo recomendándolos. Y a ello les animamos a continuar. ¿Por qué? Porque la medicina del sueño necesita precisamente de buscar alternativas válidas, que respondan al tipo de trastorno del sueño que vivimos en el día a día y que también como profesionales nos sintamos cómodos respondiendo a través de su recomendación. Si esto lo fundamentamos en la ciencia, pues bingo, ¿no? Habremos hecho un gran avance y como, digamos, la experiencia así nos lo muestra, pues qué más no que hacer un esfuerzo para que podamos corroborarlo con la ciencia. No sé si me he pasado, disculpad, y con mucho gusto responderé a aquello que precisarais, que quisierais. Yo querría preguntar brevemente, para aquellas personas que se despiertan, los despertares en la noche, a las 5 de la noche, a las 4, ¿qué sería lo idóneo? O sea, supongo que fomentar durante el día el tomar el sol, el hacer ejercicio, no sé, ¿qué me podría Bueno, proponer? como trastorno del sueño hay de una gran variedad, ¿no? El despertarse a medianoche, bueno, pues no es un desajuste demasiado grave, siempre y cuando seas capaz de recuperar este sueño sin que ello pues, pueda alterar el funcionamiento normal de tu cerebro. Para evitar que este despertar se convierta, ¿no?, en una situación que te altere, digamos, la capacidad o la posibilidad de descansar adecuadamente, hay distintas habilidades que deberías conocer, pero existen. Para las personas que tengáis este tipo de problemas, ese insomnio crónico, si esto ocurre pues 3 veces a la semana y más de 3 semanas seguidas, ya lo diagnosticamos como insomnio crónico. Y para ello hay técnicas específicas para poder combatirlo. Pero te diría que si tienes una vida normal y no sientes gran somnolencia durante el día, no es grave. Merece la pena abordarlo, pero no es grave. Es muy habitual, pero hay que combatirlo, sí. Hola, ¿qué tal? Mire, mi duda es porque recomienda el uso de la melatonina, pero ahora la melatonina hay una controversia. Vendemos muchísima melatonina. Está claro que si no cuidamos el sueño durante el día, que es lo que viene hablando con los complementos, por ejemplo, con un uso, el deporte, una comida adecuada y demás, todo complementa, pero ahora la controversia de la melatonina me hace dudar en ocasiones sobre la recomendación de la melatonina. Si se recomiendan todos los casos, si no, si vamos a un estudio o un avance de que el uso de la melatonina puede no ser todo lo buena que debiera, y me gustaría saber su opinión sobre ello. No, la melatonina partamos de la base que es muy útil, y es un, digamos, es un complemento para el abordaje del sueño muy, muy interesante. Y si bien utilizado es muy útil, con buenos resultados. La controversia viene fundamentalmente por estas publicaciones que han llegado de Estados Unidos, donde la melatonina es utilizada a unas dosis que son varias veces las que utilizamos aquí, o sea, son múltiplos, y por lo tanto allí entramos en un tipo de terapia que merece una atención muy especial. Tampoco han sido concluyentes, o sea, se sospecha que puede conducir, que puede estar relacionado con algún tipo de alteraciones, pero no de forma concluyente. Por lo tanto, la melatonina, la recomendación sería que hay que utilizarla bien. Cada persona para cada persona se debe adaptar muy bien qué tipo de melatonina, según sea su tipo de problema de sueño, especialmente si son fases, si le cuesta dormir, si se despierta demasiado pronto, es decir, cómo de una forma u otra se utiliza la melatonina para alargar el tiempo de dormir y la dosis, por supuesto. Por eso hay las formas RETAR, hay todo un abanico de posibilidades y saberlo dosificar es muy importante.
Pero es que incluso para llevar a cabo una labor de personalizar los tratamientos sería muy adecuado. Entonces es útil. ¿Sí? Pues nada, pues muchas gracias y hasta pronto.